tiene cercanía política y amical con los golpistas que están ahora detentando el poder. Hola, bienvenidos a una edición especial de Te Cuento. Dada la coyuntura política del país, quisimos analizar un poco la situación que está pasando el país y buscarle el lado positivo o sacarle un lado positivo a todo esto. Conversamos con Pedro Cateriano hoy en la mañana y queremos compartir con ustedes esta entrevista. En esta primera parte vamos a hablar de la actualidad política, de lo que está sucediendo, de lo que podría venir, y después tendremos una segunda parte. Veamos la entrevista. Pedro, queremos que nos ayudes a entender por qué está sucediendo esto en el país. Porque hay una anarquía política y constitucional como consecuencia de no haber respetado los resultados electorales. Cuando Pedro Pablo Kuczynski ganó las elecciones y las ganó agónicamente, la oposición no quiso reconocer esos resultados electorales. Inventó un inexistente fraude, alegó que se habían manipulado a las Fuerzas Armadas, pero nunca hicieron una denuncia. Teniendo todo el poder en el Parlamento, no pudieron probar eso. El Jurado Nacional de Elecciones un recuento, no pidieron a las misiones de observación electoral. Por el contrario, la Unión Europea dijeron que había ganado Kuczynski, pero a partir de ese momento, de una manera irracional, la oposición, vulnerando el orden constitucional, decidió romper el previsto, violarlo previsto en la Constitución. Y es a partir de ese momento en donde el país entra en esta vorágine de instabilidad política. La señora Keiko Fujimori y sus aliados no reconocieron la victoria de Kuczynski. Y ese es el origen de todos los problemas, Aida. ¿Por qué comentaste que la vacancia es un golpe de Estado? Por la manera grotesca que se ha tergiversado el espíritu y la letra de la Constitución. El único funcionario que no puede ser acusado y sancionado durante su mandato es el presidente de la República, porque tiene una protección especial. En el Perú, a diferencia, por ejemplo, en los Estados Unidos, no existe el juicio político, el conocido impeachment. ¿Qué es lo que establece la Constitución? Que al presidente se le acusa y sanciona al final de su mandato, como ocurrió con Toledo, como aconteció con García, con Humala y con el propio PPK. Pero resulta que eso, que parecía comprensible, y nunca a un parlamentario durante los gobiernos de estos expresidentes, y vaya que hubo escándalos, se les ocurrió acusarlos por incapacidad moral permanente. Cuando García públicamente reconoció el escandaloso caso de los narcoindultos, ningún parlamentario, nadie dijo hay que acusarlo y hay que vacarlo por incapacidad moral permanente. ¿Por qué razón? Porque no está previsto en la Constitución el empleo de la vacancia de esa manera. Fue entonces que para forzar la caída de Kuczynski, el fujimorismo y el aprismo no interpretaron, sino malinterpretaron la Constitución y dejaron de lado el artículo 117 de la Constitución, que es clarísimo, que establece específicamente las razones por las cuales se le puede acusar al presidente. Disolver el Congreso, el último año de su mandato, impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones, pero no por incapacidad moral permanente, no porque unos colaboradores eficaces se han acogido ante el Poder Judicial para delatar sus delitos. No. Y a partir de ese momento,
Se intentó primero vacar a Vizcarra, el primer pedido de vacancia no tuvo éxito y el segundo sí, violando el orden constitucional y por lo tanto ocurriendo un golpe de Estado perpetrado desde el Parlamento. Y sabiendo esto, Vizcarra, ¿por qué aceptarlo? ¿Será porque hay un rabo de paja? Por varias razones. En primer lugar, porque él cometió un error garrafal. Cuando disolvió el Congreso constitucionalmente, él, para diferenciarse de Fujimori, prefirió en esas elecciones parlamentarias complementarias no presentar lista, porque no tenía partido político o porque no tenía o porque no tuvo la intención de hacer una alianza. Pero eso a la postre, ¿qué ocurrió? Distorsionó el sistema, el diseño de la Constitución, porque precisamente, ¿para qué existe el derecho de disolución en el sistema parlamentario, que es donde tiene su origen? Para que cuando haya un conflicto entre los poderes del Estado, dirima el pueblo a través del voto y le dé la razón al gobierno o a la oposición. Y esto no ocurrió, porque Vizcarra no presentó listas al Parlamento. A partir de ese momento, él está en un estado de indefensión política, no tiene interlocutores, no tiene una defensa, no tiene una argumentación política al interior del Parlamento. Entonces, él comete ese error que después es lo que lo debilitó políticamente, al grado extremo que, como señalas, en esta segunda oportunidad no defendió su investidura presidencial y tampoco el orden constitucional, y en eso yo discrepo con el presidente Vizcarra. Yo sí hubiese hecho uso de todos los instrumentos jurídicos que establece nuestro marco legal para defender la presidencia de la República y la democracia en el país. Lamentablemente eso no ha ocurrido. Y entre otras cosas porque la situación política se agravó ante el lavado de manos del Tribunal Constitucional. No han dicho nada. Porque cuando ocurre, no solo no han dicho nada, sino que cuando se presentó la demanda competencial con motivo de del primer pedido de vacancia, se solicitó una medida cautelar, bien, y la presidenta del Tribunal Constitucional, inexplicable, usando una argumentación política y no legal, dijo que como ya los voceros de los partidos públicamente habían declarado que no iban a vacar al presidente Vizcarra, ya no era necesario acoger esa medida cautelar. Y precisamente debido a esa inacción del Tribunal Constitucional, hemos entrado a esta situación de anarquía política y constitucional. ¿Qué estamos haciendo mal, Pedro, los ciudadanos de a pie, para que esto ocurra en nuestro país? Bueno, tú mencionabas, por ejemplo, hace un momento el tema de si el presidente Vizcarra no se ha defendido porque tiene rabo de paja o no. Bueno, el presidente está siendo investigado y esto hay que decirlo también claramente. Hay una fiscalía que está indagando lo que hizo el presidente cuando fue gobernador de Moquegua, porque las acusaciones, hay que precisar, esto es importante decirlo, no están referidas a su actuación como presidente de la República, sino a su desempeño como presidente del gobierno regional, que era como se denominaba antes el cargo en las regiones. Entonces, la debilidad política tal vez es lo que ha llevado a Vizcarra a no defenderse. Pero ¿por qué se presentan estas situaciones como preguntas? Porque el pueblo es el que elige. Los presidentes, los parlamentarios no caen del cielo ni llegan por arte de magia. Es el pueblo el que vota. Es el pueblo el que votó por Chacota, por FREPAP, el pueblo que le ha dado el poder a una agrupación política violentista como Antauro Humala, como la que lidera desde la prisión Antauro Humala. Que esto es lo más escandaloso y vergonzoso, Aida, que un delincuente como Antauro Humala haya dirigido, porque la idea de vacar al presidente Vizcarra fue de Antauro Humala, y que la hayan apoyado Acción Popular, Acuña, Luna, el FREPAP y compañía. Esto es lo que no se entiende.
lo que no resulta comprensible. Y lo que afecta a la imagen del Perú a nivel internacional, la reputación de un país democrático en donde la comunidad internacional aprecia, observa en este momento con sorpresa lo que viene ocurriendo en nuestro país. Y esa es una de las razones, por ejemplo, por las cuales no se ha reconocido hasta ahora al gobierno de Merino. Ningún país vecino siquiera ha reconocido al gobierno de Merino. Pedro, Te Cuento es un noticiero de buenas noticias. Obviamente la vacancia no es una buena noticia, pero ¿podríamos hacer el ejercicio de sacar algo bueno de esto? ¿Qué tenemos que aprender? Bueno, de todo lo malo siempre hay algo sobre lo cual reflexionar y sacar conclusiones. Lo primero, pensar en el voto. Las elecciones ya las tenemos muy cerca. Y el voto no solamente es un derecho, también es una obligación de participación cívica, que implica precisamente ejercer ese derecho que es la piedra angular del sistema democrático, el voto, con responsabilidad. Y ojalá esta mala experiencia sirva para que los peruanos reflexionemos al momento de dar nuestro apoyo, porque estamos viendo que se les da todo el poder a los parlamentarios, se les da inmunidad, se les da libertad para que ejerzan responsablemente su poder, no de manera irresponsable y abusiva como ha actuado este Parlamento. ¿Qué te parece la designación de Antero Flores Arauz como premier, que acaban de confirmar? Bueno, él es una persona, diríamos, políticamente muy dúctil, ¿no? Acusó de enriquecimiento ilícito a Alan García y después no tuvo ningún ser su ministro y embajador. De otro lado, es una persona muy cercana al fujiapismo. También ha sido abogado de Luna. Su estudio de abogados ha sido defensor de Keiko Fujimori. O sea que tiene cercanía política y amical con los golpistas que están ahora detentando el poder. O sea que por ese lado es entendible esa designación. Interesante, ¿no? Veamos esta segunda parte en donde tocamos ya temas del futuro político, tanto de Pedro como del país. Pedro da unos consejos también a jóvenes políticos y salimos un poco del tema político con unas preguntas finales más personales.